Cuando pensamos en la caída de Roma, casi siempre nos viene a la cabeza la misma imagen. Un imperio supercivilizado que de repente es arrollado por hordas de bárbaros. Pero la realidad es mucho más compleja. Estamos hablando de una saga de 700 años de guerra. Sí, pero también de comercio, de asimilación, de una transformación mutua. Vamos a meternos de lleno en esta historia donde las líneas entre amigo y enemigo, entre cazador y presa se acabaron borrando por completo. 700 años. Es que hay que pararse a pensar en esa escala de tiempo. Esto no fue un colapso, no fue una caída repentina, fue un proceso de cambio lentísimo, casi geológico. Las estructuras de Roma no es que se rompieran sin más, se fueron transformando, se erosionaron y al final se enterraron en un paisaje completamente nuevo, el que acabaría convirtiéndose en Europa. Y esta cronología, nos da una perspectiva brutal de esa escala. Desde ese primer gran encontronazo con los cimbrios, pasando por la humillación terrible de Teutoburgo, hasta la invasión lombarda de Italia ya en el siglo VI, vemos un pulso constante que dura 7 siglos. Y ojo, porque cada uno de estos puntos no es solo una batalla, es un giro de guión en la historia de todo un continente. Al principio de toda esta larga historia, los papeles estaban clarísimos. Roma era la potencia agresora, la que iba a por todas, buscando expandir sus fronteras sin importarle el coste. Durante siglos, el objetivo de Roma fue uno: la conquista. Lo vemos en las brutales guerras cimbrias, en la famosa campaña de César en las Galias o en los intentos de Augusto y Tiberio de someter toda Germania hasta llegar al río Elba. Para ellos, los pueblos germánicos eran sencillamente un obstáculo en su camino hacia la dominación total del mundo conocido. Y esta frase lo cambia absolutamente todo. A partir de mediados del siglo II, la presión en las fronteras se vuelve tan intensa que la estrategia imperial da un giro de 180 grados. Se acabó la era de la conquista. Ahora empezaba la era de la defensa. Así que ahora pasamos a una fase larguísima, una especie de empate técnico, donde la frontera, el famoso limes, se convierte en el epicentro de todo. Un lugar donde dos civilizaciones chocan, comercian y sobre todo se mezclan de formas inesperadas. Es que el limes no era como el muro de Berlín, ni mucho menos. Hay que imaginárselo más bien como una franja de territorio súper porosa, una tierra de nadie llena de fuertes y torres de vigilancia, sí, pero también de mercados, de asentamientos mixtos. Era, sin duda, la zona más dinámica y, a menudo, la más peligrosa de todo el imperio. Atención a esta imagen, porque cuenta una microhistoria fascinante. Este tesoro, que se recuperó del fondo del río Rin, es el botín de una incursión germánica del año 259. Vasijas de plata, calderos de bronce, todo el lujo romano saqueado de las villas de la Galia. Aquí se puede ver perfectamente el imán, el atractivo tan tangible que tenía la riqueza del imperio para los que vivían al otro lado. Y aquí tenemos la otra cara de la moneda. Este altar celebra la respuesta romana. Un ejército interceptó a los saqueadores, los derrotó y liberó a miles de prisioneros. Pero la historia no acaba aquí, ni mucho menos. La disputa sobre a quién pertenecía el botín recuperado provocó una rebelión militar que acabó creando el Imperio Galo, un estado independiente que partió a Roma en dos durante años. O sea, una victoria que, irónicamente, generó todavía más inestabilidad interna. Y es que, más allá de la violencia, la frontera era un hervidero de intercambios. Los romanos querían ámbar y pieles, los germanos vino y objetos de lujo. Y en todo este ir y venir, las culturas se mezclaban. Hay un detalle que lo dice todo. Las hebillas de cinturón de estilo germánico se pusieron de moda entre los propios soldados romanos. Las líneas entre ellos y nosotros se estaban volviendo cada vez más borrosas. Y esto nos lleva directamente a la transformación más radical y quizás la más peligrosa para Roma: la integración masiva de germanos en su propio ejército. Esta pregunta, en el fondo, define el gran dilema del Bajo Imperio. La necesidad de reclutas era tan desesperada que Roma empezó a llenar sus filas con la misma gente a la que se enfrentaba en la frontera. Una situación complicadísima. Y esta tabla lo resume de maravilla. A un lado, el legionario del siglo I, un ciudadano romano leal al Estado. Al otro, el soldado del siglo IV, a menudo de origen germánico, luchando por su paga y sobre todo por su general. La lealtad ya no era para un emperador lejano en Roma, era para el comandante que te pagaba. Y este fue el verdadero motor de las interminables guerras civiles que desangraron al imperio desde dentro. Bien. ¿Y cómo pasaba esto? Pues no era casualidad, había todo un sistema. Primero una tribu era derrotada, después se les asentaba en territorio romano como agricultores y futuros reclutas. Los hijos de estos colonos eran alistados, y los más válidos podían ascender, y mucho, podían llegar a ser generales. Antiguos enemigos convertidos de repente en la columna vertebral de la defensa del imperio. Y si hay una imagen que simboliza este cambio de mentalidad, es esta.
Durante siglos, la ciudad de Roma no necesitó murallas. Su verdadera defensa eran las legiones, a miles de kilómetros de distancia. La construcción de las murallas aurelianas en el siglo III es una declaración de miedo. Es admitir que la amenaza ya no estaba contenida en las fronteras, estaba a las puertas de casa. Y con todo este panorama llegamos a la fase final, al acto de cierre. Un imperio debilitado por dentro que se tiene que enfrentar a una presión exterior simplemente abrumadora. Fue, literalmente, la tormenta perfecta. Por un lado, el imperio estaba paralizado por las guerras civiles entre generales ambiciosos, alzados por sus tropas barbarizadas, y por otro, la llegada de los hunos desde las estepas empujó a docenas de pueblos germánicos contra unas fronteras que ya estaban en las últimas. Noche de fin de año del 406. El Rin, la gran barrera natural de Roma, se congela, y decenas de miles de vándalos, suevos y alanos lo cruzan a pie. La frontera simplemente ha reventado por los aires. Solo 4 años después, llega el trauma definitivo. La propia Roma, la ciudad eterna, la capital del mundo, es saqueada por los visigodos de Alarico. El impacto psicológico en todo el Mediterráneo fue incalculable. Y aquí la ironía de la historia alcanza su punto más alto. Para intentar frenar a Atila el Huno en la Galia, el ejército que se autodenomina romano es en realidad una coalición de romanos, visigotos y francos. Los antiguos enemigos son ahora los únicos defensores de la civilización. Y finalmente, llegamos a la fecha del libro de texto, 476. El general germánico Odoacro depone al joven emperador a Rómulo Augustulo, pero en lugar de nombrar a otro títere, hace algo mucho más simple. Envía las insignias imperiales a Constantinopla. Básicamente estaba diciendo, este juego se ha acabado. El Imperio Romano de Occidente había dejado de existir. Al final, la caída no fue un único evento, sino la conclusión de un proceso de 700 años de conflicto y de simbiosis. Una transformación tan profunda y irreversible que dio forma a un mundo nuevo. Y nos deja esta reflexión. Hay pérdidas históricas que, por mucho que se intente, simplemente no se pueden deshacer.